Como bien pueden ver, ahí tenemos la clase número 4. Estamos en la lección 3. Acuérdense que cada unidad se divide en 2 lecciones, como que tiene una primera parte y una segunda parte cada unidad. Estamos en la primera parte de la unidad 2. Eso vendría siendo la lección 3. Esto para que vaya acorde con lo que también aparece en el libro de clases, ¿ya? Porque nosotros ocupamos y seguimos más o menos la misma metodología que aparece en su libro de física. Ya, chiquillos, así que partimos nomás, de las 4:06. Y antes de partir, como siempre, les quiero comentar algunas cosas. Hoy día les quiero comentar sobre el horario de consulta para que lo empiecen a ocupar bien, ¿ya? Y lo empiecen a ocupar más que nada. Desde el lunes pasado me estoy conectando en estos horarios, ¿cierto? De 12:30 a 1:30 estoy conectado para que ustedes puedan participar, ¿cierto? Hacerme preguntas, si tienen dudas sobre las actividades. Ese recuadro que aparece ahí fue lo que subí a Instagram, ¿cierto? Mi Instagram de profe_Basti Zambrano, ¿cierto? Y ahí le subí lo de horario de consultas para que lo tengan presente. Bien, chiquillos, los espero ver a las personas que tengan dudas este viernes de 12:30 a 1:30, el mismo link de esta clase. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y como siempre, ver si ojalá puedan cumplir con las siguientes condiciones. Estar en un espacio iluminado, tener a mano cuaderno y lápiz para anotar las cosas importantes. Más o menos siempre nos demoramos 45, 50 minutos, quizás a veces nos pasamos, pero siempre estamos ahí acorde a sus tiempos. Ojalá estén en un lugar donde se puedan concentrar, ¿ya? Y para participar, como siempre, saben que pueden sacarse el silencio, pero siempre con respeto y respetando a sus compañeros. Y finalmente, la clase la hacemos todos, ¿ya? Súper importante. Así que, nada, chiquillos. La clase del día de hoy, no, antes de eso, vamos a mostrar directamente desde las planillas cómo van con las actividades, porque hay varias personas que me han preguntado, profe, ¿cómo voy? Ya, llevamos en total 9 actividades, ¿ya? 9 actividades que son obligatorias. Ya al principio, ¿cierto? Tuvimos muchas actividades, después ya hemos tenido menos actividades por las semanas de pausa y también por que ahora tenemos una actividad cada 3 semanas desde vuelta de esta pausa que tuvimos de 2 semanitas. ¿Cierto? Del primero medio A, aquellas personas que están en verde están al día conmigo, es decir, ¿quiénes serían? Isabel Aguilera, Damaris Araya, Gabriel Espinosa, Anaís Guzmán y Constanza Zurita, ¿ya? Quienes están con amarillo me deben una actividad, que sería Juan Misaico y Rubén Zamorano. Y aquellas personas que están como con ese color medio anaranjado son las que me deben 2 actividades. En este caso sería Yasuri Villanueva, quien le falta 2 actividades para estar conmigo al día. ¿Ya? Tenemos del primero medio B, ¿cierto? Un poquito más de presencia. Tenemos a Fernanda Arias, que me debe una actividad, ¿cierto? Quizás Arias también está al día conmigo, así que perfecto. ¿Quién más está al día conmigo? Jamer está al día conmigo, Danae, está al día conmigo Benjamín, Pagayán, Matías Rojas y Montserrat Vergara están al día conmigo, ¿ya? Tienen 9 actividades en total. Algunos tienen un poquito más, ¿cierto? Porque han hecho actividades recuperatorias. Fernanda Arias, Aaron Bastías, Daniel Herrera, Javiera López, Benjamín Martínez y María Serrano me deben una, ¿ya? Para que puedan ponerse al día. Si quieren me pueden preguntar o esto lo pueden revisar, ¿cierto? Desde mi página web está este link para que lo puedan revisar. Profe, yo ya la hice, pero ¿cómo se llama? Se me olvidó mandarla, así que se la voy a mandar. Ya, mándela nomás. ¿Quién más? Tenemos a los que están en naranjito, ¿cierto? Francisca Bravo, Jeffrey Gutiérrez, Claudio Salgado, ahí me deben 2, para que sepan. Los demás también los invito a ponerse al día y si no lo han hecho, que puedan hacer desde las actividades de la unidad 2. Ya también lo voy a considerar como que están al día
partiendo desde la actividad 2 en adelante. ¿Qué más? Del primero medio C tenemos a Kevin Améstica, que está el día conmigo, a la Catira Razabal, la Sofi Laura, la Vale Niño y Felipe Sumelsu están el día conmigo, ¿ya? A Benjamín Jofre le falta una para que se pueda poner al día conmigo, y a la Cata Montes, Javier Alfaro y Stephanie Arregada le faltan 2, ¿ya? Así que la pueden revisar en esta planilla que está en mi página web, como bien saben. Y finalmente del primero medio B tenemos a Axel Fuentes, que está al día conmigo, Ignacio Castillo, Isidora González, Ana León e Isabela Schiara. Le faltan una para estar al día conmigo. Ya, chiquillos, así que eso es una pequeña revisión como de nuestro Salón de la Fama. No alcancé a escribirlo, así que por eso decidí mostrárselos directamente. ¿Cuál es mi página web, chiquillos? Mi página web es la siguiente, ¿cierto? Se las puedo publicar también en... Esta es la parte de cuarto medio, ¿cierto? Pero solamente es el link que acabo de publicar, ¿cierto? Los va a dirigir a esta parte. Ustedes se van a avance de actividades, y en el avance de actividades, acá mismo sale la planilla, ¿cierto? Se debe actualizar, espera un poquito, acá. En avance de actividades está la misma planilla que yo les acabo de mostrar. Ustedes apretan en este botoncito que está acá a la derecha, que los va a llevar a la hoja donde ustedes pueden revisar qué actividades les faltan, ¿ya? También lo pueden revisar desde acá si quieren, si se les es más cómodo. Esto se puede ver tanto desde celular como computador, así que ya saben, lo pueden revisar como ustedes prefieran. Y ya, chiquillos, ahora volvemos a la clase. Entonces, quedamos en esta parte. Vamos a ver efecto Doppler en la luz. ¿Ya? ¿Se acuerdan del efecto Doppler que lo vimos en la unidad de sonido? Lo vamos a ver ahora también en la unidad de luz. Entonces, el propósito de esta clase es comprender que la luz, al ser una onda, también experimenta efecto Doppler, ¿ya? Es decir, todas aquellas cosas que sean una onda van a experimentar efecto Doppler. Y la luz, como vimos, tiene un comportamiento ondulatorio. ¿Qué significa eso? Que se comporta como onda. Y al comportarse como onda, también sufre, ¿no? De este efecto Doppler, ¿ya? Sufre es como medio exagerada la palabra, pero también se comporta como una onda, entonces también se puede analizar desde la perspectiva del movimiento, como lo fue el caso del sonido, ¿cierto? Así que el temario de esta clase es súper simple, efecto Doppler en la luz. El día de hoy trabajamos solamente con la página 42 del libro guía, para aquellas personas que lo tienen tanto físico como digital, pueden revisar también esta clase, ¿cierto? Y la clase también queda subida en Titan X para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, vamos a recordar un poquito esto, ¿cierto? De efecto Doppler. Entonces, voy a leer las instrucciones y después de eso les voy a dar un minutito para que me empiecen a responder en el chat, ¿ya? Durante el día de hoy. Kevin, al final voy a decir si hay tareas. Siempre tratando de adelantarse. Es un impaciente usted, Kevin. Pero lo vamos a decir al final de la clase, ¿ya? Entonces, el día de hoy tenemos lo siguiente. Piensa tu respuesta durante un minuto y luego compártela con tus compañeros por el chat o comentándola con la clase. La pregunta, súper simple, ¿qué era el efecto Doppler en el sonido? Entonces les voy a dar un minutito desde ahora ya para que me puedan responder en el chat o lo puedan comentar ahora con la clase. ¿Qué era el efecto Doppler en el sonido? ¿Cierto? Vimos un par de ejemplos. ¿Se acuerdan que lo vimos con la ambulancia? Que cuando uno se acerca, ¿Ya? no, cuando el sonido se acerca, la onda, no me acuerdo, es que yo había visto el ejemplo ese que le mandé de Malcolm. No, profe, Ilusión de sonido. Vamos por parte, vamos por parte. Déjenme terminar a Matías, que estaba cerca de la idea. Mati, dale, termina la idea.
¿Sí? ¿No? Profe, se me fue. Profe, yo, Ya. profe, que cuando una ambulancia, por ejemplo, cuando una ambulancia se acerca, tú estás buscando en dónde viene. Entonces tú lo vienes viendo, entonces cuando se va alejando, y ahí se escucha menos y ahí puedes como saber en qué dirección iba. Ya, pero no tiene que ver tanto con la dirección. A ver, vamos con Felipe. Muchas gracias, Es por el chiquillos. sonido, profe. Matías, muchas gracias por su respuesta. Vamos con Felipe. Aumente la disminución de la frecuencia. Por ejemplo, si viene la ambulancia, se puede escuchar más agudo, y si se aleja, se va a escuchar más grave. Perfecto. Eso es. Eso es. Ahí también Rubén nos había comentado que hay un cambio de frecuencia, ¿cierto? Es un cambio de frecuencia de la onda, efectivamente, Rubén, pero Felipe ahí dio en el clavo con la respuesta, ¿cierto? Cuando la fuente sonora, es decir, en este caso, la ambulancia, se acercaba, nosotros lo escuchamos de forma más aguda. Entonces, Benjamín, ahí a ti te faltó comentar que se escuchaba más agudo cuando se acerca, ¿cierto? Por el cambio de frecuencia. La frecuencia empieza a ser mayor cuando la onda sonora o la fuente se acerca. Y después, cuando la fuente sonora se va alejando, el sonido empieza a ser más grave, ¿cierto? Es decir, la frecuencia va aumentando. Entonces, Profe, para que, dígame, Mati. eso puede pasar como cuando, por ejemplo, yo una vez le dije lo del termo, cuando va llenando el termo uno. Exactamente, pues, ese es un muy buen ejemplo. De hecho, lo he comentado con otros profes de física, que es un muy buen ejemplo para entender el tema del efecto Doppler, sobre todo en cosas más cotidianas, más allá de hablar siempre de la ambulancia o de los bomberos que se acercan o se alejan, ¿cierto? Así que ese lo he comentado más de una vez, Mati. Así que es un muy buen ejemplo. ¿Qué era el efecto Doppler en el sonido? ¿Cierto? Acá lo describí con colores para que a ustedes no se les olvide, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? El efecto Doppler ocurre cuando hay movimiento relativo entre una fuente sonora y el receptor, ¿cierto? Nosotros somos el receptor, la ambulancia puede ser la fuente sonora. Entonces, si una fuente emisora de sonido se mueve rápidamente hacia un receptor, el receptor percibirá que la frecuencia del sonido es mayor, es decir, es más agudo. Si la fuente emisora del receptor se aleja, ¿cierto?, del receptor, se percibirá que la frecuencia es menor. A menor frecuencia, el sonido es más grave. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo. Entonces, esto mismo del efecto Doppler lo vamos a estudiar el día de hoy, pero con la luz. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la luz es una onda, y si la luz es una onda, también tiene frecuencia. Entonces vamos a ver cómo afecta este cambio de frecuencia en la luz. Así que vamos a hablar sobre esto. En clases anteriores hemos hablado sobre la luz. ¿Sí? ¿Puede volverse un poquito para sacarle fotos, por favor? Obvio, ningún problema. Gracias. De nada. Ningún problema. Ya, gracias. Entonces, en las clases anteriores hemos hablado sobre la luz y su comportamiento ondulatorio, ¿cierto? Hablamos la luz como partícula y como onda al principio de esta unidad, y ahora nos hemos estado enfocando un poquito más en esto que es su comportamiento como onda, porque las primeras dos unidades de física hablan de ondas, entonces tiene sentido que nosotros sigamos hablando de la luz como una onda, más que como una partícula. Eso quizás lo estudiemos más adelante. Entonces, dado esto, podemos hablar sobre la luz que experimenta un efecto Doppler, ¿ya? Entonces, esto también es súper importante. Todo aquello que tiene un comportamiento de onda, se puede decir que tiene o experimenta efecto Doppler, ¿ya? Que es un cambio de frecuencia a medida que se acerca o se aleja del receptor. Súper simple. Entonces,
les puse más color hoy día, van a entender por qué les puse esos colores azul y rojo en esta parte de la unidad, ¿ya? Sobre todo en la parte anterior. Ahí vamos a hacer el símil con lo que tiene que ver con esta unidad o sobre todo con el cambio de frecuencia. Cuando una fuente luminosa se acerca hacia un receptor, ya imagínense que viene una luz acercándose a ustedes, la frecuencia de la luz, la frecuencia percibida de la luz es mayor. Ya nosotros percibimos que la frecuencia que tiene esta luz es mayor, ¿ya? Porque se viene acercando. Por esta razón se observará la frecuencia desplazada a la región azul del espectro, ¿ya? Abajito yo les puse el espectro electromagnético visible, que son los colores que nosotros podemos apreciar según la frecuencia que tiene la luz, ¿ya? Entonces vamos a entender por qué estamos poniendo que la frecuencia de la luz percibida es mayor, lo estamos poniendo en azul. Abajito. Y cuando una fuente luminosa se aleja del receptor, es decir, se va alejando de nosotros, que somos los observadores, su frecuencia es menor, por lo que la luz se observará que se desplaza hacia la región roja del espectro, ¿ya? Espero que ustedes puedan verlo con mayor detalle. Me imagino que los números son muy pequeños para aquellas personas que lo están viendo desde el celular, pero es importante que puedan identificar que a la izquierda está la frecuencia de ese color y a la derecha también está la frecuencia de los colores. Entonces yo les voy a anotar en esta parte de acá, en un segundito. Acá, el espectro del color azul es de 750 Hz, es decir, esa es su frecuencia. El color azul tiene una frecuencia de 750 terahertz, ¿cierto? Es THZ, son terahertz, es decir, es súper rápido, ¿ya? Y la frecuencia del color rojo es de 400 terahertz. Es decir, el color azul tiene una frecuencia mayor que el color rojo. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la frecuencia de una luz, nosotros vamos a percibir que ésta se tiende al espectro azul, ¿cierto? A la región azul del espectro. Y si se está alejando, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta luz, la frecuencia de esta luz, está cerca al espectro rojo, ¿cierto? Hacia la región roja del espectro. Me preguntan qué es FS, ¿ya? FS, no me acuerdo exactamente qué significa el F, pero es como 0, o sea, es como 1 por 10 elevado a la menos 27, una cosa así. Segundos, es decir, es muy pequeño. De hecho, no es 27. Si T corresponde a tera, ya sabemos que un tera son 1000 gigabytes, ¿cierto? Un gigabyte son son 1 millón de bytes. Por lo tanto, sería 1000 millones. Eso es. Un tera serían 1000 millones de bytes. Esto es 1 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 elevado a 9. Por lo tanto, F, no me acuerdo qué significa exactamente la F, sería 1 por 10 elevado a menos 9 segundos. ¿Ya? Es decir, el periodo en el que hace una onda, ¿cierto? El espectro, la zona del espectro rojo o la zona del espectro azul, se demora 1 por 10 elevado a la menos 9 segundos, es decir, 0,000000001 segundo se demora en hacer una onda. Es decir, si nosotros analizamos
como en detalle el tiempo que se demora en hacer una onda, una luz que está en el espectro rojo o en el espectro azul, se demora 1.3, ¿cierto? Es mucho más rápido. En el espectro rojo se demora 2.5, ¿ya? Es decir, ¿se acuerdan que hablamos que el periodo y la frecuencia son inversos? Si uno tiene mayor frecuencia, significa que va a tener menor periodo. En ese caso, el espectro, la zona azul del espectro, tiene un mayor periodo, 750 terahertz, y tiene un periodo de 1.3 fs, ¿cierto? Que no me acuerdo exactamente qué significa ese f en segundos, ¿cierto? Como micro, es más chico que micro, creo. Pero no estoy tan seguro, no me acuerdo exactamente a qué se refiere ese f, pero me acuerdo que es 1 por 10 elevado a la menos 9, es decir, es un número muy pequeño. Bueno, pero muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Ahí nos apañó con el dato exacto. Se agradece, se agradece. Una estrella, mi hermano Rubén. Ahí apañándonos, complementando la clase. Así me gustan las clases. Así que ahí es una milésima de billonésima de segundo, es decir, algo muy, 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 muy pequeño. Y esto es lo que, esto se ve, ¿cierto? Si nosotros analizamos una luz que está en movimiento, tenemos lo siguiente. Lo que está acá en medio es la luz, ¿cierto? Cuando una fuente luminosa se mueve hacia un observador, la frecuencia percibida es mayor, por lo que su valor, por lo que su color es cercano al azul. Sentido del movimiento de la fuente, ¿cierto? Si se está acercando a nosotros, vamos a ver esta fuente como de un color azul. Pero si la fuente luminosa se aleja del observador, nos vamos a percibir cercano al color rojo, ¿ya? Es decir, en el caso de la luz, cuando la luz se acerca, nosotros percibimos la luz de un color más azul. Si la luz se va alejando, nosotros vamos a percibir que la luz es más de un color rojo. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? A partir del efecto Doppler, fue posible determinar si los objetos astronómicos distantes como las estrellas y las galaxias se están moviendo. Es decir, nosotros podemos saber si las galaxias se alejan de nuestra galaxia a partir del espectro del color que emite la galaxia. Es decir, si la galaxia se estuviera acercando a nosotros, una galaxia cualquiera que nosotros estamos viendo a través de un microscopio, un telescopio especial, podemos ver la frecuencia del color que emite esa galaxia. Si esa galaxia vemos que está tendiendo el color de esa frecuencia, el color de esa galaxia tiende a tener una frecuencia que lo lleva al azul, vamos a ver el espectro azul de esa galaxia. Es decir, se acerca a nosotros. Pero si se está alejando, vamos a ver a esa galaxia de color rojo. Entonces, así nosotros podemos determinar si las galaxias se acercan o se alejan de nosotros. Y esto tiene una súper gran importancia para el desarrollo de la astronomía. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Profe, Dígame. no entendí esto. ¿Lo puedes repetir, por favor? Obvio que sí, ni un problema. ¿Qué podemos concluir? Lo voy a explicar en palabras aún más simples. Nosotros, gracias al efecto Doppler, al estudio del efecto Doppler en las fuentes lumínicas, es decir, la luz, podemos determinar si los objetos astronómicos se están alejando o acercando de la Tierra. ¿Ya? Si a través de un espectroscopio, que es como un telescopio especial, nosotros podemos determinar la frecuencia que trae esa luz, ¿ya? Esa luz de esa galaxia. Y a partir de eso nos va a entregar un color. Si ese color es azul, nosotros podemos determinar que esa galaxia se está acercando hacia la Tierra.
si ese color es rojo o tiende al rojo, podemos determinar que esa galaxia se está alejando de la Tierra. ¿Ya? Entonces, gracias al efecto Doppler y el análisis de las frecuencias de la luz que emiten las galaxias y las estrellas, podemos determinar si las galaxias o las estrellas se están alejando o se están acercando. ¿Ya? No sé si ahí quedó más claro, Benjamín. Ahí quedó claro, profe. Bacán, bacán. ¿Ya? Me preguntan por interno, ¿y por qué algunas estrellas cambian rápidamente de color? A veces es apreciación nuestra, muchas veces tiene que ver con la contaminación lumínica que quizás podamos tener, pero así a simple vista de nuestro ojo, es un poco difícil determinar que si la razón de por qué esas estrellas cambian de color, entre comillas. ¿Ya? Podemos ver que las estrellas titilan, ¿cierto? Así podemos determinar y diferenciar en el cielo una estrella de un planeta, ¿cierto? Los planetas no titilan, las estrellas sí titilan, entonces podemos diferenciar, pero ahí a determinar por qué algunas estrellas cambian de color rápidamente es un poco difícil, la verdad. Yo creo que nunca he visto ese fenómeno, o no he visto las estrellas quizás con tanto detalle para determinar ese fenómeno, pero quizás usted tiene un ojo súper biónico y puede determinar por qué las estrellas cambian de color, o su ojo puede ver el espectro visible puede Oye, ver profe, el espectro visible. Benjamín, dígame. una vez, como no me acuerdo si fue en el 2015 o 2016, por ahí, yo fui a un lugar donde tenían como unos telescopios muy grandes, como el porte de una casa. Entonces, como fuimos ahí, vimos y dijo, mira, ahí hay una estrella, y yo dije, sí, es de color rojo, y nos dijo que era Marte. Sí, pues sí, Marte tiene una superficie de color rojo, entonces cuando la luz del Sol ilumina Marte, nosotros podemos ver ese color rojo de Marte. Porque gran parte de su tierra o de la superficie, ¿cierto?, de la corteza de Marte es de color rojo o un color rojizo. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo se analiza la luz de los objetos astronómicos distantes? ¿Ya? Es decir, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que algo se está alejando o algo se está acercando gracias a el estudio de la luz de estos objetos astronómicos? Entonces, se emplean telescopios cuya luz es conducida y analizada por un instrumento llamado espectroscopio. Entonces, el espectroscopio nos entrega el espectro visible de la luz que estamos analizando. Es decir, nosotros al simple ojo no podemos determinarlo, necesitamos ocupar el espectroscopio. ¿Y qué es el espectroscopio? La luz se descompone y se analiza en líneas espectrales. Vamos a ver más adelante qué es una línea espectral. Y es la especie de firma característica que tiene cierto elemento. Es decir, algunas galaxias emiten luz y tienen como, nosotros podemos identificar que estamos analizando cierta galaxia porque el tipo de luz que emana, ¿cierto?, tiene un patrón, ¿cierto? Y ese patrón es analizado por el espectroscopio. Por eso nosotros, si queremos observar una estrella y no confundirla con otra, nosotros lo que hacen finalmente las personas que trabajan en observatorios, analizan finalmente cuál es esta firma, ¿cierto? Esta firma que tiene esta estrella, y podemos, a partir de ella, o esta galaxia, y a partir de ella, poder decir, estoy observando este planeta, porque el espectro visible de su luz es de esta forma. Entonces, esto sale en su libro también, así que espero que lo puedan ver en su libro aquellas personas que lo tienen. Me imagino que se ve muy chico acá en la presentación para las personas que lo están viendo desde el celular, y va a ser un poco complejo poder verlo. Después pueden descargarse la ¿cómo se llama esto? La presentación, y hacerle zoom
y poder verlo con más detalle. Pero por mientras les voy a leer. El efecto Doppler y el conocimiento del universo. Entonces nosotros lo que tenemos en la parte izquierda superior es un telescopio, ¿ya? Nosotros estamos analizando finalmente el universo a partir del telescopio, ¿cierto? Estamos viendo la luz proveniente de un objeto lejano, puede ser una galaxia, pero la vemos gracias al telescopio. Nosotros tratamos de dirigir esa luz de esa galaxia o esa estrella directamente en el telescopio. Esa luz, ¿cierto?, sale por donde nosotros podemos ver la galaxia y es analizada por un espectroscopio, que es el instrumento que aparece a la derecha del telescopio, es decir, esto de acá. Eso es el espectroscopio, ¿ya? ¿Y qué hace? Funciona como similar a un prisma, ¿cierto? El prisma lo que hace cuando pasa una luz, que descompone la luz en su gama de colores, lo que hace el espectroscopio es algo similar. Entonces nosotros podemos apreciar cuáles son las frecuencias o cómo es el espectro de esta luz que es observada por el telescopio, ¿cierto? Entonces lo que hace el espectroscopio es analizar, ¿cierto? Analizar el espectro de la luz que viene a partir del telescopio que está observando esta galaxia o esta estrella que estamos nosotros observando. Entonces, pueden ver, los que puedan ver, si no los otros me tienen que creer, que acá lo que ve la persona, ¿cierto? Podemos tener dos opciones. Si el espectro de la luz es desplazado al azul, ¿cierto? Es decir, acá está el espectro de la luz. Estas líneas negras que están acá son el espectro de la luz, es decir, es esta firma que tiene las luces, ¿cierto? Esta firma está desplazada hacia la izquierda, significa que está desplazada hacia el azul. Y nosotros podemos identificar que esa galaxia o ese objeto se está acercando a la Tierra. En cambio, como en la imagen de la derecha se puede ver que estas rayitas negras están desplazadas hacia el rojo, podemos determinar que la galaxia o la estrella en cuestión se está alejando de nosotros. Y acá viene este concepto de que por qué el universo nosotros podemos decir que está en expansión. Y esta es la principal razón. El efecto Doppler está detrás de la afirmación de que el universo está en expansión. Dado que la luz procedente de la mayoría de las galaxias está desplazada hacia el rojo, es decir, el espectro de la luz de las galaxias, o de la mayoría de las galaxias que están en el universo, está desplazado hacia el rojo, significa que se están alejando. Y si se está alejando cada vez más, significa que el universo está en expansión, ¿cierto? Es decir, el universo cada vez se está haciendo más grande y las galaxias cada vez se están alejando más entre sí. Es decir, gracias a este estudio del efecto Doppler de las cosas que hay en la galaxia, determinamos que el universo está en expansión. Entonces, súper interesante esta parte, ¿cierto? Y a la derecha, cuando las líneas espectrales se encuentran desplazadas hacia el azul, se deduce que el cuerpo se acerca o nosotros nos estamos acercando al cuerpo, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. Y cuando las líneas espectrales están hacia el lado rojo, nosotros nos estamos alejando o el cuerpo se aleja de nosotros, ¿cierto? Y así nosotros podemos determinar si un cuerpo se aleja o se acerca de nosotros, un objeto claramente en la galaxia. Así que eso principal. Y ya vamos con la última parte de esta clase, ¿cierto? La importancia de la evidencia en ciencia, ¿cierto? ¿Por qué es importante, básicamente, que nosotros estudiemos, hagamos ciencia, ¿cierto? Y nos basemos en evidencias científicas, en evidencias observables, en cosas que nosotros podemos determinar. La observación astronómica del efecto Doppler de la luz fue una de las mayores evidencias de la expansión del universo. Es decir, esta cosa que es súper importante o súper simple de analizar desde el punto de vista teórico,
fue de suma importancia, fue un descubrimiento súper importante en todo lo que es la ciencia y la astronomía, es decir, descubrir la razón científica de por qué el universo está en expansión es un descubrimiento súper, súper importante. Es decir, sin dichos datos, no hubiera sido posible plantear teorías tan importantes como la del Big Bang. Es decir, si el universo está en constante expansión, significa que en algún momento era más pequeño, ¿cierto? Es decir, nosotros nos devolvemos muchos millones de años atrás, podemos determinar que el universo se pudo haber generado de una explosión y a partir de eso empezar a expandirse. Entonces, gracias al efecto Doppler nosotros podemos llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, eso es la importancia de la evidencia, es decir, las características que nosotros podemos tomar a partir del estudio científico de algo. Así que esto es como un anexo de la importancia de hacer y estudiar ciencias. Así que cuando les toque elegir, electivo, cuando ya estén pasando a tercero medio, nosotros, o sea, yo los voy a estar esperando en el científico, pero si es que deciden irse por el humanista o el tecnológico, también nos vamos a ver probablemente en matemáticas. ¿Ya? Así que... un apunte y con sus clases uno queda pensando caleta. Sí, Sí. es Me verdad. quedé pensando por qué estoy en el planeta. No, si uno cuando en segundo medio vemos astronomía, vemos casi 3 meses de pura astronomía y es muy, muy entretenido. Así que ahí nos veremos también el próximo año en segundo medio y veremos esta parte de la unidad. Ya, antes de terminar, quiero mostrarle, es súper entretenida la materia de segundo medio, es de mis materias favoritas porque partimos con todo lo que es astronomía. ¿Ya? Acá está la página de Titanic X, chiquillos, donde va a estar la actividad opcional del día de hoy, ¿cierto? Acá abajito tenemos 3 preguntas súper simples, ¿cierto? Si el espectro del color se desplaza hacia el azul, el objeto se acerca o se aleja. Si el espectro del color se desplaza hacia el rojo, se acerca o se aleja. ¿Y cómo se pudo concluir que el universo estaba en expansión? ¿Ya? ¿Esta optativa? Esta es optativa, ¿cierto? Les voy a dejar el link inmediatamente en el chat para que lo puedan hacer. Para aquellas personas que quieran hacerlo y ponerse al día con actividades que no hayan hecho anteriormente. Si es optativa, yo no las cuento, ojo, yo en mi apunte acá, todas las que están con la columna celeste, yo no las, o sea, son optativas, pero son recuperativas. Yo solamente las que están con la columna blanca son las actividades que yo enumero para saber cuántas actividades obligatorias llevamos. ¿Ya? Así que si ustedes hacen esta, les va a salir, ¿cierto?, como que está respondida, y yo también la cuento, pero no es obligatoria. ¿Ya? Así que no hay tarea, no, o sea, esta tarea no es obligatoria. Eso quiero decir, aquellas personas que están al día, conmigo, como usted, Kevin, no es obligación que haga esta actividad. Pero si quiere hacerla para tener actividades guardadas en el bolsillo, está perfecto. ¿Qué clase es esta? Esta es la clase 14, entre comillas, ¿cierto? Pero es la 4ª clase de la segunda unidad. Entonces, a ustedes, acá yo les voy a poner acá abajito, ¿cierto? En la unidad 2 sale, si pueden ver la pantallita, dice actividad unidad 2, clase 1, ¿cierto? Porque es la primera clase de la segunda unidad, pero abajito les pongo entre paréntesis clase 11. ¿Ya? Entonces, esta es la clase 11, la clase 12, la clase 13, y hoy día estamos viendo la clase 14, es equivalente a la 4ª clase de la segunda unidad. ¿Ya? Entonces, vamos a esta parte de acá. Esto lo pueden contestar, ¿cierto? Es opcional. Si la contestan, se pueden poner al día con una actividad que no hayan hecho. Y yo lo que les quería invitar es que hagamos juntos este juego, ¿cierto? Y una vez terminamos el juego, pueden empezar a retirarse de la sala. ¿Ya? Así que necesito ahí que me apañen en el chat, me vayan diciendo qué alternativa elegir. ¿Ya? Entonces, introducción, bienvenido, vamos a poner en práctica lo aprendido sobre el efecto Doppler. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir con
a esta parte del efecto Doppler, que es la parte de las puertas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar esta actividad. Y la primera pregunta que me dice es, ¿la luz experimenta el efecto Doppler? Esto es, tenemos que elegir la puerta correcta. Vamos a hacer un poquito de zoom para que lo puedan ver. La primera alternativa dice, como la luz es una onda, también experimenta el efecto Doppler. La puerta número 2, que es la del medio, ¿cierto? Y dice, como la luz no es una onda, también experimenta efecto Doppler. Y la tercera puerta dice, como la luz es una curva, también experimenta el efecto Doppler. Entonces, ¿cuál elegimos? Rubén nos dice que es la puerta número 1. ¿Quién más está de acuerdo con Rubén? ¿O alguien está...? No, Juanito dice por 2. Aaron también. Golazo, Sí, por yo 3, también. por 4. Entonces vamos a ver. Matías dice que es la 3. Pero vamos a ver, ahí hubo mayoría diciendo que es la 1. Y efectivamente, la luz es una Golazo. onda. Entonces también experimenta efecto Doppler. Vamos con la siguiente. Cuando una fuente luminosa se mueve hacia un observador, la frecuencia percibida es mayor, por lo que se ve de un color cercano al azul. ¿Esto es verdadero o falso? Rubén nos dice verdadero. ¿Quién más? Aaron ahí levantó la mano, no sé si también quiere comentar. Daniel también. no, me equivoqué. Juanito también nos dice que es verdadero. Y Es verdadero. Benjamín también nos dice que es verdadero, que es correcto. Y vamos a ver, efectivamente, chiquillos, eligieron la puerta correcta. Vamos a ver. Entonces, si la fuente luminosa se aleja del observador, la frecuencia percibida será menor, por lo que se verá un color cercano al rojo. ¿Esto es falso o verdadero? Efectivamente, Rubén, les toca a los demás. A ver, Dani, ¿verdadero o falso esta? A ver, déjeme leer la pregunta. Yo digo que es la del medio. Aaron nos dice que es verdadero. Entonces, vamos a ver qué dice Dani también, que estaba pensando. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Yo ¿Verdadero? creo que Dice se ve el Juanito. rojo, se ve el rojo, sí, sí, sí. Sí, pues, cuando está cerca se ve azul, pues. Efectivamente, chiquillos. Efectivamente. Ya pueden seguir jugando en la página, chiquillos. Hay más juegos con respecto a esta materia. Así que los invito a que se puedan meter a la página también y hacer la actividad. Está bastante facilita y está bastante entretenida también de poder jugar. ¿Ya? Así que Profe, cuídese, chao. cuídense, chiquillos.